Bueno, vamos a la quinta parte de esta clase para hablar un poco de tiro parabólico. Bien, que combina los dos movimientos, ¿no? Combina un MRU con un MRV. Y cuando uno tira algo en el aire, como se ve acá, realiza esta trayectoria marcada en línea roja punteada, que después vamos a ver que esa trayectoria es una parábola. Entonces, cuando la piedra o lo que sea va subiendo, su velocidad en Y va bajando, como se ve acá, hasta que llega a la altura máxima, ¿no? Mientras que su velocidad en X permanece constante. Bueno, esto ya se observó hace muchos siglos, digamos, en la época también de Galileo. Lo que se observó es que si uno mira el avance de la sombra que proyecta la piedra en el suelo, esa sombra se mueve con velocidad constante. Mientras que si uno mira el avance de la sombra que proyecta la piedra sobre la pared vertical, la piedra realiza un movimiento con aceleración constante, o sea, un MRV, y donde esa aceleración es la de la gravedad. ¿Está bien? Bueno, obviamente cuando se hizo esto, cuando se hacían estas cosas, no se podía explicar exactamente el por qué pasaba esto. Después fue Newton el que terminó de dar una explicación certera de qué es lo que estaba pasando desde la dinámica, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la sombra en la pared, que sería como la coordenada Y de este punto, el punto es lo que yo arrojo, una piedra, una bala o lo que sea, no sé, realiza un movimiento con aceleración constante igual a la de la gravedad. O sea, esa sombra, como ustedes pueden ver, cuando la piedra sube, la sombra sube. Cuando la piedra baja, la sombra baja. O sea, hace un tiro vertical y después una caída libre. Mientras que en la dirección X, la sombra realiza un movimiento con velocidad constante. Hasta obviamente que llega al suelo, ¿no? Bueno, eso es lo que se observaba. Eso es lo que se observaba. Entonces, acá está ese resumen. En X es un MRU. El MRU tiene esta fórmula siempre, esta expresión. Y en Y un MRV con aceleración igual a G. Que este término puede ser positivo o negativo, depende de cómo yo ponga el sistema de referencia, ¿no? Si yo lo pongo con la Y apuntando para arriba, esto era negativo, y si lo pongo con la Y apuntando para abajo, esto es positivo. Y la velocidad en Y tiene la expresión de la velocidad de una MRV, que es la velocidad inicial, ahora en Y, más o menos la aceleración, que en este caso es G por T menos T0. ¿Está bien? El dibujo que está acá abajo corresponde a las velocidades en X y en Y. O sea, yo en algún momento, cuando por ejemplo tengo que hacer esta ecuación, tengo que poner la velocidad inicial en Y. Y acá, en esta ecuación, tengo que poner la velocidad en X. No puse la inicial porque es siempre la misma, no cambia. Pero si quieren llamarla inicial, llamen la inicial. Lo que sí que no va a cambiar más, esa va a estar fija. Y
este dibujo es como uno averigua las velocidades iniciales y me dan la velocidad inicial. O sea, a mí me dan la velocidad, o sea, lo que mide este vector. Es decir, hablando formalmente, lo que me dan en el problema es el módulo de la velocidad, no sé, el número, ¿no? Por ejemplo, la bala fue disparada de acá abajo a 400 metros por segundo. Bueno, 400 metros por segundo es el módulo de este vector. Los yanquis o los ingleses no le dicen a eso la velocidad, a ese número le dicen la rapidez. Pero nosotros acá decimos la velocidad también a ese número. Pero ese número es un número, la velocidad es esta flecha, es un vector. Es algo más completo, ¿no? Porque no solamente tiene un largo, o sea, no solamente mide 400 metros por segundo, sino que también tiene una inclinación, un ángulo. Bien. Si a mí me dan la velocidad, por ejemplo, inicial, o sea, el número, el módulo de la velocidad o la rapidez, como más les guste llamarlo, ¿cómo saco la velocidad en X inicial? Bueno, que va a ser la misma, se va a mantener siempre esa no cambia. Entonces, para sacar la velocidad en X, si miro este triángulo rectángulo, este lado del triángulo rectángulo, acá está el ángulo de 90 grados, este lado es el cateto adyacente. O sea, adyacente significa pegado al ángulo, ¿no? El cateto que está pegado al ángulo. Este lado no está pegado al ángulo, está enfrente del ángulo, por eso se llama opuesto. Pero el que está pegado al ángulo, el adyacente, sale multiplicando la hipotenusa por el coseno de este ángulo. O sea, B sub X es la hipotenusa, estos son todos números positivos, ¿no? La hipotenusa en triángulo es un número positivo, no existe un triángulo con hipotenusa negativa. Por el coseno de un ángulo, que yo lo voy a tomar siempre menor a 90 grados. Por ejemplo, si la piedra sube hacia arriba, voy a tomar este ángulo. Si la piedra baja, voy a tomar este ángulo. El ángulo siempre lo tomo menor a 90. Eso se dice reducirlo al primer cuadrante. Eso significa reducirlo al primer cuadrante. Porque este ángulo está en el primer cuadrante. Los ángulos, ¿cómo se miden? Y se arranca desde el lado positivo del eje de las X y se va girando en contrario a las agujas del reloj hasta que uno le pega en este caso al vector. ¿Está bien? Entonces este ángulo es menor de 90, está en el primer cuadrante. Pero este ángulo, el ángulo que forma esta flecha con este eje, en realidad es todo este, ¿no? Salgo de acá, giro en sentido contrario a las agujas del reloj y le pego a la flecha. O sea, pasé el primer cuadrante, pasé el segundo cuadrante y terminé en el tercer cuadrante. O sea, este ángulo, pasé el primer cuadrante, pasé el segundo cuadrante, pasé el tercer cuadrante, porque acá la I baja, ¿no? Acá estaría el tercer cuadrante y estoy ahora en el cuarto cuadrante. O sea que este ángulo, el que forma la flecha, el ángulo, digamos así, formal, es un ángulo del cuarto cuadrante. Pero yo no uso ese ángulo. Yo uso este, porque con este voy a poder sacar todo lo que yo quiero también. O sea, este ángulo del cuarto cuadrante es equivalente a este ángulo que es menor de 90 grados. O sea que uno puede interpretar que está en el primer cuadrante.
Por eso se dice reducir al primer cuadrante. Eso es, ¿no? Reducir al primer cuadrante. Bueno, la componente Y, ya sea en esta situación o en esta, es el cateto opuesto de este triángulo. Entonces el cateto opuesto sale multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo. Como dice acá, la hipotenusa, un número siempre positivo por el seno del ángulo, donde estos ángulos los puse siempre en el primer cuadrante. Bueno, estamos explicando eso con algún lujo de detalle, puedes decirlo de alguna forma. Si uno hace eso, si uno utiliza ángulo del primer cuadrante, estos signos los tiene que meter a mano. Por ejemplo, acá estoy viendo que Bx es positiva. Acá también. Acá veo que BY es positiva, mientras que acá veo que BY es negativa. ¿Está bien? Bueno. Puedo trabajar con ángulos así como dije antes, menos 200, o sea, 236, sí, también. Si uno hace eso no tiene que poner acá nada. Pero a veces le pifian acá cuando hacen el coseno de ese ángulo. Entonces, o el seno, alguna función trigonométrica. Entonces uno prefiere poner el ángulo en el primer cuadrante siempre tomar el ángulo menor que 90 grados. Y bueno, y poner a mano el signo porque se ve fácilmente eso acá, ¿no? Eso acá se ve fácilmente. ¿Está bien? Bueno. Entonces eso es la aclaración, que yo sé que para muchos es una reverenda pavada, pero por si acaso lo aclaro. Bien. Si yo despejo, a ver si acá puse algo más, no. Si yo despejo este coeficiente de la ecuación de posición, o sea, t menos t0, este coeficiente va a quedar como x menos x0 sobre bx. Si yo lo despejo de acá y lo reemplazo acá en esta expresión, o sea, donde dice t menos t0, pongo x menos x0 sobre bx. O sea, hago eso, ¿no? Lo saco de acá y lo reemplazo en y. Me queda lo que les dije recién. Fíjense que esta ecuación no es y de t, como esta. Esta es una de las ecuaciones horarias. Esta es y de x, porque acá t, como pueden darse cuenta, no está, ¿no? T no está. Bueno, aquí hay que poner también, ¿no? Más o menos, depende de cómo uno ponga el sistema de referencia. Esta ecuación es la ecuación de trayectoria. O sea, la función, ¿no? El dibujo que hace la curva cuando va esto por el aire, ¿no? O sea, este dibujo. Fíjense que este dibujo es y en función de x. Esto no es t. O sea, el camino geométrico que sigue el móvil, ese camino geométrico es la trayectoria. Y esto demuestra que la trayectoria es una parábola, como bien dice acá. Bueno. Entonces, si uno quiere sacar la trayectoria, ya sabe lo que tiene que hacer. Despeja tiempo de la ecuación de x y metelo en la ecuación de y. Pero cuando vos despejás tiempo, no obtenés un número, obtenés una expresión, ¿está bien? O sea, cada vez que uno dice despejado de un lado y mete en otro, no quiere decir que lo que obtuviste despejado va a ser un número. Puede ser un número, pero también puede ser una expresión.
Bueno. Bien. Vamos a aplicar todo esto poquito que aprendimos a un ejemplo concreto. Bien, el ejemplo es el siguiente. Un tanque de guerra avanza sobre el terreno elevado y cuando se encuentra frente a un muro dispara un cañonazo, tal cual se ve acá. En esta foto es cuando el cañón sale, la bala de cañón sale de acá y bueno, hará la trayectoria parabólica, ¿no? La bala de cañón sale con una velocidad de 400 metros por segundo. Bueno, ven, acá está lo que uno dice, ¿no? Uno generalmente a veces en los problemas no pone rapidez, pone velocidad y pone un número. Obviamente esto no es el vector velocidad. Está bien, tampoco es tan grave, porque si bien puse un número, también puse el ángulo con el que sale inclinada la bala. O sea que no es esta la velocidad, es en todo caso este y este, ¿no? La velocidad. O sea, un anglosajón diría: la bala del cañón sale con una rapidez de 400 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 30 grados. Bueno, utilizando el sistema de referencia dibujado, lo hice con otro sistema, no, quiero que lo hagan con este, para eso lo dibujé ahí. Se pide calcular a qué altura del muro impacta la bala de cañón, o sea, si pegó acá abajo, si se cayó acá, qué sé yo, si se cayó antes de llegar al muro, no sé. ¿Con qué velocidad lo hace y en qué ángulo? Acá también, ¿no? En realidad lo que me están pidiendo acá, bueno, la velocidad, cuando uno habla de velocidad, cuando me piden la velocidad, por si acaso yo voy a dar Vx y Vy. ¿Está bien? Cuando me piden velocidad, voy a dar V sub X y V sub Y. Bueno, acá me piden la velocidad y el ángulo. ¿Está bien? Después les pregunto, ¿lo hace mientras va ascendiendo o cuando va descendiendo? Bueno, vamos a ver. Y por último escriba la ecuación de la trayectoria. Entonces vamos a resolver el primer punto, que es calcular a qué altura el muro impacta la bala de cañón. Yo se lo voy a plantear como un problema de encuentro. El encuentro entre la bala de cañón y el muro. Ahora estamos en dos dimensiones. En dos dimensiones, un problema de encuentro se traduce en igualar las coordenadas X y las coordenadas Y. O sea, el encuentro en una dimensión era igualar las coordenadas. En una dimensión tengo X o lo llamo Y o Pepito, no importa. Acá estoy en dos dimensiones. Encontrarse en dos dimensiones es que las coordenadas Y, a las coordenadas Y se las llama ordenadas, sean iguales, y también que sean iguales las coordenadas X, que en la literatura matemática la coordenada X se la llama abscisa. O sea, que sean iguales las ordenadas y las abscisas. Bueno, pero antes de hacer nada, tengo que escribir la ecuación de movimiento, o sea, las ecuaciones horarias de la bala esta que sale del cañón. Eso es escribir el x de t, el y de t y la velocidad en y. La velocidad en x también, pero es fija, ¿no? Constante. Eso es antes de hacer algo. Siempre lo vamos a hacer eso. En el examen, por más de que no se los pidan, hay que hacerlo igual. Entonces, para no andar arrastrando por las fórmulas las unidades, yo pongo trabajo con las longitudes en metros, el tiempo en segundos. Y tomamos la aceleración de la gravedad, el módulo de la aceleración de la gravedad, con este valor. Digo el módulo porque después, cuando entra en la fórmula,
el 10 puede entrar como positivo o negativo, depende de cómo uno se le haya antojado poner el sistema de referencia, ¿no? Bien. Empecemos por la ecuación en X. La ecuación en X es un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene como expresión la posición inicial, que acá es 400 positivo, más la velocidad en X inicial por el tiempo. La velocidad en X, que es esta parte, es la velocidad con la que salió, o sea, la hipotenusa, que son 400, por el coseno del ángulo, porque este lado es el cateto adyacente, ¿no? Eso me da 346 metros por segundo. Pero como yo puse el sistema de referencia, eso acá entra negativo. ¿Está bien? O sea, una cosa es lo que uno saca con la matemática resolviendo el triángulo, porque, vuelvo a repetir, ¿no? Esto que está acá es la hipotenusa de este triángulo. Tanto este cateto como este cateto van a ser positivos siempre, porque un triángulo no tiene lados negativos de longitud negativa, porque no existe la longitud negativa desde el punto de vista matemático. La longitud es un número positivo, siempre. Bueno, después cómo entran esas cosas en las ecuaciones depende del sistema de referencia. Bueno, entonces acá voy a poner esto, menos 346 por el tiempo. Para la velocidad en Y hago lo mismo, multiplico la hipotenusa, que son los 400, la velocidad en Y es el cateto opuesto a este ángulo, ¿no? Opuesto a este ángulo. Sería la hipotenusa por el seno de ese ángulo, o sea, 200 metros sobre segundo. Y es positiva porque la piedra empieza ascendiendo, o sea, va para el lado que yo marqué con la I positiva. Yo lo que hice es trasladé este sistema acá para ver esas cosas, ¿no? Pero podía haberlo dejado acá. Es lo mismo. Entonces acá en la ecuación de posición de Y tengo la posición inicial en Y, estoy a 300 metros, más la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial es esta, más un medio o menos, porque acá la I va para arriba, entonces la gravedad entra como negativa, este número sale de ser un medio de la aceleración de la gravedad, o sea, un medio de 10, es decir, 5 por t cuadrado, ¿no? Y después tenemos la fórmula de la velocidad en Y, que es la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. La aceleración es la de la gravedad. Entonces, todas las preguntas que a mí me hagan en el problema tienen que poder salir de estas ecuaciones. Todas, no hay que inventar nada. No hay que inventar nada ni suponer que, bueno, lo que tardó en subir, tardó en bajar. No lo sé. No lo sé. Eso puede ser en algún caso particular. En general no es así. Yo tengo que utilizar las ecuaciones, estas que se llaman horarias, para encontrar lo que a mí me preguntan en el problema. Bueno, entonces me preguntan cuándo impacta contra el muro. Bueno, perdón, me preguntan a qué altura del muro impacta. Yo empecé calculando el tiempo del impacto y para hacer eso planteé el encuentro entre el X del muro y el X de la bala. O sea, cuando la bala está en el muro, sus posiciones en X, sus abscisas, son iguales. Entonces fíjense
que el X del muro es menos 6800, ¿no? Acá andamos. Es la distancia de acá hasta acá, pero con signo negativo. Así que esa distancia es toda esta, 7200 menos 400. O sea, menos 6800, que es lo que yo puse acá. Y después está igualado al X de la bala, que es 400 menos 346, y acá ya puse que el tiempo que voy a sacar de esta igualdad es el tiempo cuando la bala se encuentra con el muro, o sea, cuando impacta con el muro, ¿no? ¿Está bien? De la variable tiempo me interesa solamente ese tiempo en este problema. Bueno, entonces, bien, este 400 lo pasé para allá como menos 400, y después este lo pasé dividiendo acá. Si hacen la cuenta me da 20,8 segundos. Y una vez que tengo el tiempo, voy a la ecuación que me va a decir cuál es la altura. Esta, ¿no? La Y. Entonces simplemente voy a reemplazar ese tiempo acá donde dice T, y me va a dar la posición Y de la bala en ese tiempo. O sea, la altura a la que impacta contra el muro. Entonces hacemos eso, reemplacé donde dice T, puse ese valor que encontré acá, y me da que impacta a los 2296,8 metros. Bien, ahora me piden la velocidad y el ángulo de impacto. Cuando me piden la velocidad, salvo que me pidan, no, quiero la rapidez. Cuando alguien me pide la velocidad, en física la velocidad es un vector. Entonces hay que dar la componente Y de la velocidad y la componente X de la velocidad. Ahora, si el tipo hincha con que quiere la rapidez, bueno, una vez que tengo la componente X y la componente Y, calculo el módulo de la flecha, que es la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, la raíz cuadrada, y le doy la rapidez. Obviamente que este número, la raíz cuadrada, en matemática tiene un solo resultado, lo digo por si acaso, tiene un solo resultado. La raíz cuadrada no tiene dos resultados, tiene uno solo, y es positivo siempre, por definición de raíz cuadrada. O sea que cuando yo saque la raíz cuadrada, el número que me va a dar es un número positivo. Bueno, entonces la velocidad decía que le tengo que dar los dos componentes. La componente en X de la velocidad de impacto, esta ahí es porque es la velocidad con la que impacta contra el muro, es siempre la misma. Menos 346 es la velocidad inicial en X, la que tenía cuando estaba arriba de todo y la que tenía cuando llegó al muro. Porque en X la velocidad no cambia porque es un MRU. Lo único que cambia en el tiempo es la velocidad en Y. El impacto, bueno, va a ser una particular. Es cuando yo agarro la velocidad en la expresión de la velocidad en Y, pongo el tiempo del encuentro. Si acá ponemos el 20s,8, me va a dar menos 8 metros sobre segundo. Y las componentes de una velocidad en física tienen signo, ¿no? Son positivas o negativas. Y el número es cualquier cosa. Digo esto por todas las cosas que me acuerdo que ustedes preguntan. ¿Puede tener coma? Sí, puede tener coma el número, claro, lógico. ¿Puede ser negativo? Sí, puede ser negativo. ¿Positivo? También positivo. ¿Está bien? Bueno, estamos tratando de aclarar todo, lo más posible, hasta el más mínimo detalle. Hay gente que lo sabe y le va a parecer una pavada, pero hay gente que no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Entonces tenemos que explicarlo. El signo de la velocidad en Y
no el número, el signo me está diciendo que estoy viajando hacia abajo, o sea, me está diciendo que cuando impactó estaba en descenso. Solamente por eso, ¿no? Solamente analizando el signo. Bien. Me piden el ángulo del impacto. Y acá siempre conviene dibujar porque no cuesta nada. Fíjense que la velocidad es esta. Tiene su componente Y que va así para abajo. Y la componente X que va para este lado. Y yo quiero saber este ángulo. Cuando yo quiero calcular este ángulo, estas cosas, esta y esta, son números positivos. Porque son los catetos de un triángulo rectángulo. No puedo poner acá menos 8 como lo he visto en más de una vez. O acá menos 3,46. No, eso no, está mal. Estoy calculando el ángulo reducido al primer cuadrante, o sea, el ángulo menor de 90 grados. Y bueno, puedo calcular el ángulo a través de alguna función trigonométrica. Por ejemplo, la tangente, que es lo que yo hice acá. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces cuando hago eso, hago, bueno, el 8 que acá son negativos, me olvidé poner esos signos menos acá adentro, el menos 8, que es lo mismo que el módulo de 8, y acá va el menos 3,46, que es lo mismo que el módulo de 3,46, hago la cuenta con la calculadora 8 dividido 3,46, hago inversa tangente y eso me da el ángulo. Y eso me da el ángulo. Bueno, ya lo dije, el punto 3 que me preguntaba si impactaba cuando subía o cuando bajaba. Solamente el signo de la velocidad en I, que es negativo, me dice que impacta cuando va hacia abajo, cuando desciende, empieza a descender. Bien, y por último vamos a calcular la trayectoria, y para hacerlo utilizamos, si quieren, la receta, por llamarlo de alguna forma, que habíamos dado. La receta era: agarrá la expresión de X, despeja el tiempo. Acá está, agarré X, despejé de acá el tiempo, me queda xb menos 400 sobre menos 3,46. Vas a la expresión de Y y reemplazás donde dice t, reemplazás la expresión que obtuviste. Cuando yo despejo t, no quiere decir que voy a sacar un número, voy a sacar una expresión, también puede ser un número, pero acá estoy sacando claramente una cosa que tiene x, no es un número. Es esta expresión. Entonces en Y, que era 300 más 200t, bueno, donde dice t voy a poner esto. Después Y sería como menos 5t cuadrado. Bueno, donde dice t voy a poner otra vez esto. Y ahora hay que remangarse y hacer esta cuenta que les pido por favor que la revisen porque por nada, revísenla. Bueno, yo acá hice 300 y después hice propiedad distributiva, este con este, ¿no? Y después dividido todo lo que me dio arriba, 200xb está dividido por 3,46 negativo, entonces esto me da menos 0,58xb, y acá me da claro 200 por 400 me da algo así como 80.000, ¿no? 80.000 dividido 200 me da 80.000 dividido, perdón, 200. 80.000 dividido 346 me da, bueno, 231. Si no hice mal la cuenta. Y acá, bueno, acá lo que hice es el cuadrado del binomio, ¿no? El primero al cuadrado,
el segundo al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que es esto, ¿no? Sobre lo de abajo al cuadrado. Acá faltó el cuadradito, pero en la cuenta el cuadradito lo puse. Pero acá falta el cuadrado este, ¿no? Que se lo distribuyo también al menos 346. Otra vez, acá falta el cuadrado del 346, pero en la cuenta está puesto. De eso estoy seguro. Bueno, y después hay que hacer la distributiva. Distributiva acá, ¿no? 5xb cuadrado dividido 346. 5 por 400 al cuadrado dividido 346. Todo al cuadrado, ¿no? Por eso acá x cuadrado quedó tan chiquitito. Porque no es 5 dividido 346, es 5 dividido 346 al cuadrado. Por eso aparece este número. O sea que falta acá, pero está puesto en la cuenta. En el papel que hice la cuenta aparte sí lo puse. Bueno, igual ustedes tienen que revisar esta cuenta. Revísenla. Y les tiene... Bueno, si no les da esto me avisan. Pero pienso que les da esto. Quiero creer que está bien la cuenta. Y si está mal la cuenta, bueno, está mal la cuenta. Lo importante, como siempre digo, nadie es mejor porque sabe hacer la cuenta mejor. ¿Está bien? Digamos, las posibilidades de éxito son cuando uno sabe hacer los planteos. Después, imagínense que en un examen esto puede salir cualquier verdura. Puede salir cualquier cosa. Bueno, supongamos que esta sea la parábola. Como ejercicio, les queda obtener el máximo de esta curva, ¿no? Es su vértice, o sea, este punto, ¿no? El máximo de esta curva, que tiene una componente y y una componente x, obviamente. Utilizando las propiedades matemáticas de las parábolas, ¿no? Que uno puede calcular primero el x del vértice, ¿no? El x del vértice es menos b sobre 2a. O sea, 0,54, ¿no? Sobre 2 veces este número. ¿Está bien? Bueno, hay que hacer la cuenta porque acá me parece que no está bien esto, ¿no? Bueno, porque b es 0,54 y menos b es positivo y sobre 2a, eso me da negativo. Ah, pero está bien, pero estoy del lado, ¿no? Estoy acá, estoy del lado negativo. Estoy del lado negativo. O sea, el vértice, yo sé que alcanzó la máxima altura por acá, en la y negativa. Según la cuenta que está ahí, la alcanzó. Bueno, hay que hacer la cuentita a ver en qué valor de x la alcanzó, pero la alcanzó seguro del lado negativo. Entonces está bien, puede estar bien esto. Entonces hacer el x del vértice, sacar el y del vértice, o sea la altura, y después hacer lo mismo pero con argumentos físicos. ¿Qué significa con argumentos físicos? Bueno, físicamente, ¿qué pasa cuando la bala, piedra o lo que sea está en su máxima altura? Su velocidad es perfectamente horizontal. No hay componente y de la velocidad. O sea, v sub i es 0. ¿Está bien? V sub i es 0. Entonces ustedes tienen que usar ese dato y calcular con la física, aplicando la física al problema,
cuánto es esa máxima altura y ver que tiene que coincidir con lo que ustedes sacan de acá. Como es muy fácil sacar esa máxima altura del punto de vista físico, hagan la cuenta de ver si efectivamente esta cuenta está bien hecha. Porque acá uno se puede confundir. Vuelvo a repetir, acá no hay ningún error. Falta el 2 acá, pero está metido cuando hice la cuenta. Bueno, entonces con esto terminamos toda esta cinemática elemental, o por lo menos gran parte de esta cinemática elemental. Después, cuando veamos movimiento circular, hay una parte cinemática del movimiento circular y una parte dinámica. Y cuando veamos dinámica vamos a ver por qué pasa esto, por qué la velocidad en X se mantiene y la velocidad en Y cambia, ¿no? Pero les puedo ya anticipar el final de esta película, porque la Tierra tironea a la piedra hacia abajo, siempre, cuando está acá arriba, cuando está acá, la tironea para abajo. O sea, le hace fuerza en la dirección Y. Es la fuerza la responsable del cambio en la velocidad. Es la fuerza la responsable del cambio en la velocidad. Eso que estoy diciendo es una de las leyes de Newton. Entonces, como la Tierra no hace fuerza en esta dirección X, hace fuerza solo en la dirección Y, es la velocidad en la dirección Y la que va a cambiar. La velocidad en X no. Bueno, alguien podría preguntarse, si la Tierra no hace fuerza para allá, ¿por qué la piedra avanza? Eso también es otro de los principios de Newton, que ya lo vamos a ver en dinámica, digamos. O sea, cuando no hay fuerza aplicada, en este caso en esta dirección, la piedra que tenía una velocidad inicial en esta dirección la conserva. No tiene, para que algo avance no tiene por qué haber fuerza en esa dirección. Bueno, obviamente que vamos a recordar esta discusión en dinámica. Bueno, por ahora entonces nada más, y les pido como siempre bueno, por un lado que pongan los comentarios esto va a estar cargado en YouTube, que pongan los comentarios, las preguntas, cómo les pareció esta así clase virtual, y que fundamentalmente que estudien y que hagan los ejercicios de la guía, ¿no? Bueno, nada más.